Hola, ¿qué tal? Excelente día tengan todas y todos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de clínica procesal laboral. La semana pasada empezamos a revisar lo que son las acciones, cuáles son las características de dichas acciones y ahora vamos a ver lo que son la clasificación de las mismas. Asimismo, quisiera que recordaran que las acciones son la concretización de las pretensiones que el demandante va a querer respecto a su parte contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber ciertas conductas o ciertos hechos que se encuentran encuadrados en la Ley General del Trabajo y que a través de estos enunciados llamados acciones son la forma de que define el derecho respecto a las pretensiones que se quieren se cumplan dentro de un proceso. A manera general, conocemos 5 tipos de acciones. Las primeras las vamos a definir como de condena, las cuales son aquellas a las que, por virtud de su ejercicio, se busca obtener una sentencia contra el demandado en el cual se le obligue o constreña a cumplir una obligación de hacer o no hacer. También existen las declarativas. Se trata de obtener del tribunal la declaración de la existencia de una relación jurídica o de un derecho, generado por un hecho o un acto jurídico. Podemos poner como ejemplo la declaración de beneficiarios de los derechos de un trabajador fallecido. Es decir, cuando hay la pérdida de algún familiar que estuvo trabajando, sus deudos podrán presentarse ante el tribunal, en este caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y solicitar el reconocimiento de ellos o de estos como los legitimados para que recaiga en ellos los derechos o las percepciones que les son debidas o que les fueron debidas al trabajador. También está la acción constitutiva, la cual será virtud de un ejercicio que se constituye o modifica un acto jurídico. El claro ejemplo es la firma de un contrato de trabajo o la revisión del mismo, cuando se trata de un contrato colectivo de trabajo. En esta ocasión, o en este tipo de acciones, lo que se pretende es el reconocimiento o modificación del acto jurídico. Cuando se firma, se tiene que avalar por parte del patrón de que lo que se señala en ese contrato va a ser para beneficio de los trabajadores y sobre todo se va a obligar a ejercerlo. También se pueden solicitar las acciones cautelares. Estas son en virtud de las cuales se afianzan una medida de seguridad en el proceso con el fin de garantizar el resultado de un laudo condenatorio y de esta manera darle efectividad al derecho sustantivo ejercitado. Por ejemplo, el arraigo y obviamente el embargo precautorio. También vamos a encontrarnos con las acciones ejecutivas, que serán en función de estas, con lo que se va a obtener en forma coactiva lo que le es debido de acuerdo a una resolución o un laudo. El claro ejemplo es la ejecución de un laudo que ordene, en este caso, la reinstalación de un trabajador o en caso de negativa patronal, ese acto se traduce en el pago de una indemnización. Pero quien es la parte afectada va a solicitar esa acción. Vamos, lo que quiero que quede claro es que las acciones ya son definiciones jurídicas que con el simple hecho de solicitarlas, ya la autoridad ya las conoce y va a ser el mecanismo o va a hacer funcionar el mecanismo correspondiente para que se ejerza. Si yo digo que necesito que se ejecute o se haga una acción ejecutiva, la autoridad ya está predispuesto en su forma de cumplir con las normas y lo que va a hacer es, en dado caso de que tenga razón esta parte, que se ejecute o que se realice esa acción. Para el caso en materia laboral, vamos a encontrarnos, hay varios tipos de acciones, pero nos vamos a enfocar también en estas 5. La primera de ellas es la acción de reinstalación. Perdón, no son 5, son más tipos de acciones. El primero de ellos es la reinstalación, el siguiente la indemnización constitucional,
De hecho, este tipo de acciones ya las conocemos, bueno, las tenemos en consideración por lo común que son. También el pago de prestación de vengado, el reconocimiento de antigüedad, el reconocimiento de derechos escalafonarios, la prórroga prórroga de contrato, indemnización por riesgo de trabajo, otorgamiento de contratos por tiempo indeterminado, rescisión de la relación de trabajo patrón-trabajador, la ejecución de laudos, las acciones de capacitación y adiestramiento, incluso si sus patrones no los adiestran o capacitan respecto de una actividad nueva y relevante en su trabajo, ustedes pueden ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y solicitar, eh, bueno, de manera real. Conozco poco tipo de impugnaciones, salvo que sean por contratos colectivos. Es muy poco probable que se ejecuten o se soliciten este tipo de acciones. También están las acciones de seguro social, es eso muy clásico, en donde el patrón no presenta, no paga los impuestos debidos respecto a la seguridad social de sus trabajadores. En este caso, muchas de las veces es el propio IMSS quien se encarga de presentar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando así lo solicita el trabajador, porque, pues, como ya sabrán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser autoridad, va a hacer un procedimiento interno en donde se le va a generar algún tipo de sanción al patrón si es que no ¿cómo se llama? Inscrito ante el seguro, ante la propia autoridad, en este caso el Seguro Social, a esos trabajadores. Y como les decía, asimismo los va a, ¿cómo le podría decir? Los va a derivar hacia la Junta de Conciliación de Arbitraje a los trabajadores para que exijan la inscripción ante el Seguro Social. También están las acciones colectivas. Estas son ejecutadas por un sindicato de trabajadores para la obtención de un derecho a un cumplimiento y también, sobre todo, cuando se trata de revisión del contrato colectivo de trabajo. Muchas de las veces, acuérdense que un contrato es permanente y se va modificando conforme a las actualizaciones, ya sean por inflación o por algún derecho nuevo que se haya generado a través de una nueva norma. O bien por la pelea sindical se obtienen ciertas prestaciones. O incluso, ¿por qué no? La mejora de las que se encuentran ya previstas en dicho contrato. Asimismo, cuando hay un escrito de demanda, nos vamos a encontrar en algunas ocasiones con las acciones contradictorias. Esto está relacionado con el punto, bueno, en este caso el artículo 873 de la Ley General del Trabajo. En su segunda parte nos manifiesta lo siguiente: cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviera ejercitándose acciones contrarias, al admitir la demanda, le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que lo subsane dentro de un término de 3 días. Si se fijan, muchas de las veces o en ocasiones, los trabajadores no tienen, bueno, muchos trabajadores no tienen conocimiento exacto de la forma en que tienen que presentar un escrito. Ellos en sus ideas creen que se les debe ciertas prestaciones. Aquí la Junta, y sobre todo cuando no hay de forma intermedia algún representante legal. Es decir, ahí está el trabajador, se presenta por mutuo propio y resulta de ser de que no conoce estas acciones. Cuando pasa esto, la Junta está obligado a revisar y señalarle al trabajador, bueno, ex trabajador, bueno, depende de cuáles sean las circunstancias o condiciones de la persona, va a revisar que dichas acciones no sean contrarias. Lo que le va a decir es, fíjate que revisando tu escrito,
pues nos encontramos con alguna incoherencia. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Asimismo, con este precepto se disminuyen las posibilidades de acciones contradictorias, salvo el caso en que el actor, no obstante el señalamiento, se niegue a modificar la demanda. Muchas de las veces los trabajadores no coinciden y creen tener o siguen creyendo que tienen más derechos de los que se está señalando por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Vamos a poner varios ejemplos. El primero de ellos es la reinstalación y la indemnización, son acciones contradictorias, ya que o solicitas la reinstalación o bien se pide la indemnización de los 3 meses, más prima, más los proporcionales. También vamos a encontrar otras acciones contradictorias, que podría ser, por ejemplo, la demanda de iniciación y la reinstalación, y la rescisión de contrato de trabajo o reinstalación y prima de antigüedad, que por su esencia son contrarias, destruyéndose entre sí. Repito, no puedes pedir la reinstalación y la prima de antigüedad, porque la primera implica que no se ha despedido la persona y por caso contrario, la prima de antigüedad se infiere que ha sido despedido el trabajador. Repito, la Junta de Oficio deberá intervenir en esta situación y por disposición expresa a la actora le va a señalar qué es lo que quiere. Ahora bien, ya señalamos cuáles son las acciones, ahora vamos a ver lo que son las prescripción de dichas acciones. Así como nosotros tenemos el derecho de ejercitar dichas acciones conforme a la Ley General del Trabajo, también las mismas no son eternas, sino que en nuestra ley, para cumplir con el principio de certeza jurídica, lo que va a hacer es darle un tiempo razonable, por decirlo de una manera, a cada una de las acciones para que sean ejecutadas. La prescripción entonces será un medio jurídico para adquirir o perder derechos por el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con los requisitos de ley. Los civilistas la van a dividir en la prescripción en adquisitiva y extintiva. La primera de ellas también se le va a llamar positiva, en tanto que la segunda negativa. En materia de trabajo únicamente se reglamenta la prescripción extintiva o negativa, la cual se va a extinguir o se pierde el derecho por no ejercitarlo en términos de ley, el cual, de acuerdo al artículo 516, establece lo siguiente: las acciones de trabajo prescriben en 1 año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Si lo despiden a una persona el 19 de febrero, entonces va a tener 365 días para presentar dichas acciones. Es decir, va a exigir o va a tener chance hasta el 18 de febrero del año 2022 para exigirle a este patrón o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que sea reinstalado o bien que se le pague lo debido. Como se puede advertir, en materia de proceso laboral, la regla general es que el ejercicio de las acciones prescriben 1 año. Transcurrido el lapso, los titulares de las mismas no podrán ejercitarlos, toda vez que habrán perdido dicho derecho. Sin embargo, existen ciertas excepciones en donde ya define la Ley General del Trabajo cuándo se va a prescribir, y eso siempre es en beneficio del trabajador, y lo vamos a ver. Prescriben en 1 mes por parte de los patrones la acción de despedir a los trabajadores para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos de su salario. Si por alguna razón ustedes tuvieron 3 faltas consecutivas en un plazo de 30 días y no fueron despedidos al mes siguiente, o dentro del mes siguiente se da cuenta el patrón de que sucedió eso y lo trata de despedir, no lo podrá lograr o no lo podrá realizar porque ya prescribió dicha acción. Así va a pasar cuando por falta no se le haya descontado su salario, o bien no se haya realizado algún descuento por un préstamo o una prestación generada por el contrato colectivo. Asimismo, también las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.
Eso quiere decir que si ustedes presentaron su renuncia, pero siguen trabajando, vamos, se entenderá que ustedes no quieren ejercitar dicha acción. Asimismo, prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo y va a prescribir de 2 años las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnización por riesgo del trabajo, acciones de los beneficiarios en caso de muerte por riesgo de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las juntas de conciliación y arbitraje y de los convenios celebrados en ellas. Si se fijan, existe regla general de 1 año, pero tienen excepciones en donde si por alguna razón caben en estas circunstancias, van a ser de 1 mes, 2 meses o hasta 2 años para ejercerlo. Como ya vimos, existen acciones, también van a haber lo que le conocemos como excepciones. En términos generales, la excepción es la opción, o la posición, mejor dicho, que el demandado formula frente a la demanda, bien como obstáculo definitivo o provisional a la actividad provocada mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional, bien para contradecir el derecho material, que el actor pretende hacer valer con el objeto de que la sentencia sea de poner término a la relación procesal, lo absuelva total o parcialmente. Luego, las excepciones son las causas jurídicas invocadas por el demandado para oponerse a las acciones ejercitadas por el demandante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay muchos ejemplos a nivel, ¿cómo lo puede hacer? Un poquito más sencillo. Quien haya jugado póker, muchas de las veces uno de los jugadores presenta las cartas señalando que tiene mejor derecho o que tiene mejor mano, como se diría comúnmente. Sin embargo, puede haber otra persona que también baje su juego y determine que tiene uno mejor o igual. Así como las acciones, también existen excepciones para contrarrestar o para poderse defender. Es que el término defender tiene otro contexto en materia laboral. Será como una defensa, como un escudo ante una acción. Si la parte actora presenta una acción de reinstalación, pues el otro le va a decir, no te puedo poner se me puede exigir esa acción porque como excepción yo digo que yo no te reconozco como trabajador o ex empleado de esta compañía. Si se fijan, como tal no se está defendiendo, simplemente hace como un bloqueo. Híjole, es que quien haya ido a la Plaza de la Tecnología, en la parte de arriba, quien conozca esos conceptos, pues me va a poder entender en este momento. Hay como unas cartas, es un ejemplo, hay unas cartas en donde existe ataque y defensa. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen como Magic Cards. En ese juego se presentan ciertas cartas en donde el jugador presenta como una especie de ataque y por el otro lado existe otra persona en donde con sus propias cartas va a defenderse, se va a escudar respecto a esas acciones. Después de esta analogía tan rara, quiero hacerme explicar al respecto. Ya sé, también, creo que también, no sé si se vayan a reír, pero me acordé ahorita de Harry Potter, en donde hay un hechizo y hay un contrahechizo respecto a esta acción. Así también, contra acciones existen excepciones para bloquear la petición o lo que quiere el trabajador o en todo caso el patrón, porque también puede haber acciones del patrón en contra de los trabajadores. Y aquí vemos por la diferencia. Existen ese tipo de... bueno, lo voy a hacer de manera muy burda, perdón, pero es para a ver si me puedo darles a entender. Contra el hechizo, un contrahechizo va directamente con ese tipo de acciones.
En cambio, la defensa es el acto general a través del escrito por parte del demandado, donde señala argumentos por los cuales no se le tiene que señalar como deudor de algún derecho. Y sobre todo, impedir que proceda dicha demanda. En la especie, en el artículo 878, fracción 3 y 4 de la Ley Federal del Trabajo, expone que, expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito, ya sea en la garantía de audiencia, en la audiencia trifásica. En este último caso, estará obligado a entregar copia simple al actor, de su contestación, y si no lo hace, la Junta podrá expedir a costa del demandado. Siguiendo con el artículo, dice, en su contestación podrá el demandado, pondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos y expresando los que ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. Aquí es donde está la parte de defensa. El silencio y las evasivas, harán que se tenga por admitidos aquellos sobre los que no se susciten controversia y no podrá admitirse prueba en contrario. Si se fijan, las excepciones van a ir encaminadas a algo en particular y la defensa va a hacer que todo el contexto, todo englobado, se vea la manera de que no se le haga caso a la parte actora, porque no existe un derecho debido. Dentro de la clasificación de las excepciones, nos encontramos con las perentorias y dilatorias. Las perentorias son aquellas que atacan directamente la acción en cuanto a la esencia misma del derecho ejercido con ellas. Tales serían las excepciones de pago, compensación, subrogación, sustitución patronal, ausencia de la relación del trabajo, prescripción, cumplimiento de la obligación, laudo firme, etc. Y las dilatorias tienen por objeto retardar, detener las acciones ejercidas por las partes. La primera va a dar como finalidad, o la meta final va a ser que se acabe el proceso porque existe un tipo de acción, un tipo de derecho mayor al que se está pretendiendo, o bien no existe, o se le hace entender a la Junta que no existe un derecho como tal que se le deba al trabajador o la parte actora. En cuanto a las excepciones dilatorias, como bien lo dice su nombre, lo que va a hacer es aplazar que se vaya a continuar dicho proceso o dicho expediente. Y lo único que conlleva es ampliar los plazos o ampliar el procedimiento, pero se hace con la finalidad de que haya certeza jurídica. Dentro de las acciones perentorias podemos ver lo de la falta de personalidad, la falta de personería, incompetencia, oscuridad o imprecisión de la demanda y litispendencia. Cuando se trata de personalidad, esta se va a tramitar de forma de previo y especial pronunciamiento, es decir, va a parar todo hasta en tanto no se resuelva si existe o no personalidad. La misma debe entenderse en el sentido de idoneidad para ser parte como actor o demandado en un proceso. Debe distinguirse la capacidad procesal en que esta es la idoneidad para estar por sí en el proceso en cualquiera de las posiciones. Por ejemplo, cuando un trabajador demanda al patrón que se llame Sams, cuando realmente a quien se le tendría que demandar, no sé, sería una empresa que tenga un nombre similar, como SARMS o SALS o algo por el estilo. Pónganse en los zapatos del trabajador, en donde solamente lo que hacía era prestar el servicio y quizás no tenga suficiente conocimiento para distinguir entre una empresa y otra. Luego entonces, cuando se le presenta la demanda a SAMS,
este va a decir, es que yo no lo reconozco como trabajador y por lo tanto, no tengo personalidad o no tiene personalidad para estarme exigiendo ciertos derechos dicha persona. Asimismo, podrá tener una falta de personería, la cual significa que será, bueno, esta es una excepción de la personalidad y es entendida como la amplitud legal para intervenir en un negocio o para comparecer en un proceso o como representante legal. Significa la facultad de representación de una persona por otra. La falta de personería se manifiesta cuando esta representación aparece viciada con alguna irregularidad susceptible a hacerla ineficaz. Tal es el caso que, por ejemplo, en algún una, uh, un poder notarial está presentado a nombre de Fidel Moisés Casarín Caloca y resulta de ser de que quien se presenta se llama Juan Pérez Rodríguez Hernández. En este caso, en definitiva, no tendrá la personería que está señalada en el poder notarial. Asimismo, está la excepción de incompetencia, el cual será cuando el órgano jurisdiccional que trate de conocer de alguna cuestión no le está reservada de acuerdo con la legislación que señalen dichas atribuciones. Y esta excepción se funda en el principio de derecho procesal, según el cual toda demanda debe presentarse ante juez competente. Las cuestiones de incompetencia en materia de trabajo solo pueden promoverse por declinatoria, es decir, debe oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepción ante la propia junta que la conozca. Ya lo hemos visto en algún otro video, en donde alguna de las partes presenta ese escrito, hay un mini procedimiento y al final se determina si es competente o no. Si es competente, pues se queda con el expediente. De lo contrario, se lo va a entregar a la autoridad correspondiente. Asimismo está la excepción, mejor dicho, de oscuridad o imprecisión de la demanda. La excepción de oscuridad o imprecisión de la demanda se deriva de lo dispuesto en el artículo 687 de la Ley Federal del Trabajo, en la que exige a las partes que precisen los puntos petitorios y los fundamentos de los mismos. Sin embargo, esta excepción tiene un lado flaco, ya que, como ya lo hemos visto o explicado, la Junta cuando ve algún tipo de omisión o una acción contradictoria, lo que va a hacer es observárselo a la parte actora a fin de que las acciones contradictorias sean acomodadas de tal manera que sea un poco más claro. Por último, vamos a encontrarnos con la litispendencia, que puede oponerse como excepción cuando un órgano jurisdiccional conoce ya del mismo negocio sobre el cual es demandada una determinada persona. La excepción tiene como finalidad impedir que sobre una misma cuestión se produzcan dos sentencias para obtener unidad en el proceso, congruencia en las resoluciones y economía procesal. Puede pasar cuando existe una concurrencia en materias tanto federal como local, en donde existe una demanda en las juntas locales, pero también existe una demanda en las juntas federales o especiales. Y esto por la forma o el objeto de la empresa puede dar cabida a una confusión. En este caso, en la parte demandada, cuando ve el escrito de demanda, pues va a decir, no, es que ya me lo están, ya tengo una demanda con similitudes en otra junta. Por lo tanto, presenta su excepción de litispendencia. Esto lo corrobora la Junta de Conciliación y da por sentado, clausurado el expediente. Y el motivo, como ya se señala en la diapositiva, es para que no haya dos sentencias que pudiesen ser contradictorias entre sí. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo, escuchando o escribiendo la siguiente semana. Asimismo, les recuerdo que la actividad de la semana ya se encuentra en la plataforma y ya saben también que tienen hasta el miércoles para responderla. De nueva cuenta, muchísimas gracias.